Vamos a empezar esta mesa redonda, o no es redonda, es decir, esta mesa alargada de esta tarde que vamos a dedicar a las segundas pantallas. Hemos seguido con el título de las segundas pantallas porque el año pasado hubo una mesa de esas características. No sé si le deberíamos llamar las segundas o las otras pantallas o si ya son las primeras. De eso hablaremos a lo largo de esta hora y media que tenemos para poder comentar todos estos temas. Tenemos a gente muy sabia, a gente que en distintos ámbitos, en los distintos medios, ha pensado, están en la acción, están en el día a día, están trabajando en los medios de comunicación más importantes del país. Es decir, tenemos a Ana Bueno, que es la directora de contenidos de multimedia de Mediaset desde el año 2007. Antes fue redactora jefe en elmundo.es y del magazine del Mundo, eso entre el año 1990 y 2007, casi 17 años, es decir, por tanto, una larga trayectoria periodística. Desde otra perspectiva, José María Casaus no lleva menos años en el ámbito de los medios. Él viene del ámbito de la ingeniería y en este momento es el director de soluciones y servicios de televisión de Ericsson en España y Portugal, pero hasta hace muy poco, durante 7 años, ha sido el responsable técnico en A3 Media, una empresa en la que ha estado en distintas etapas con responsabilidades siempre en esta área técnica. Además, fue director de la empresa Createcnia y pasó por Disney Channel en España. Ferran Clavell es director de Innovación y Medios Digitales de la Corporación de Medios Audiovisuales de Cataluña, es decir, más conocida, es decir, los medios más conocidos son TV3 y Catalunya Radio, donde también él ha participado y ha sido responsable en el ámbito interactivo durante los últimos 15 años de distintas actividades o de prácticamente todo lo que se ha hecho en el ámbito digital. Ha sido también fundador de una empresa que es Imente y es profesor de la Universidad Oberta de Cataluña y autor de 3 libros sobre comunicación audiovisual. José Manuel González Pacheco, yo creo que los van situando, ¿no? José Manuel González Pacheco es director general de A3 Media Digital, proviene del ámbito de la licenciatura, es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y fue director de estrategia, antes de tener esa responsabilidad en A3 Media, del grupo Antena 3 y antes trabajó para Arthur Andersen y para Deloitte. Pablo Romero es director de contenidos de Yombi Digital. Si me dejo algo, me corregís. Formó parte, es decir, su vida ha estado muy vinculada a su vida profesional, entendemos, que ha estado muy vinculada a Canal Plus, donde estuvo en el equipo fundador en el año 89 y ha participado en el lanzamiento de la televisión de pago, que ya fue en el año 90, luego en la televisión digital en el 97 y últimamente en el lanzamiento de la televisión por Internet, más conocida como Yombi a partir del año 2010. Ricardo Villa es director de medios interactivos de Radio Televisión Española y antes fue, es decir, director de información y contenidos de medios interactivos también en Radio Televisión Española y fue también durante 3 años, del 2004 al 2007, director de 20minutos.es y había sido jefe de contenidos de ya.com y como periodista también trabajó en 5 días. Y Jesús Moreno también proviene más del ámbito económico. Aquí tenemos periodistas, tenemos ingenieros, tenemos gente de distintos ámbitos, proviene más de ese ámbito económico, es director de marketing y patrocinios en la Mobile World Capital de Barcelona, donde también fue director de marketing y comunicación, pero antes pasó por el grupo Prisa, donde fue director de productos digitales de pago, vicepresidente del kiosco digital Cinio
y durante 20 años ocupó distintas responsabilidades en Sony Europa. A ver, con este plantel de personas yo creo que podemos entrar a fondo en este tema, es decir, gente, muchas de ellos, es decir, están en este momento en el ámbito de la televisión, están en las distintas cadenas de televisión, otros han pasado por ellas y al mismo tiempo están abriendo otras ventanas, están en esas otras ventanas. Como personas de televisión saben y son conscientes que un minuto tiene 60 segundos y que 90 minutos, que son los que desde el principio teníamos hoy, es mucho tiempo en el que podemos hablar y profundizar en las cosas y por tanto vamos a intentar aprovecharlos y intentar que cada una de las intervenciones sean lo más concisas, directas, para que haya la máxima participación. Si por parte del público también, es decir, se quiere hacernos llegar cualquier tipo de preguntas, si llegan por escrito, mucho mejor. Es decir, si pueden escribirlas y las vamos pasando y las vamos introduciendo a lo largo de la conversación que vamos a tener. En primer lugar, lo que queríamos decir a dos de las personas, es decir, por una parte, a José María Casaus, él pertenece a una empresa que ha profundizado en este momento, que ha hecho un estudio muy significativo, que es un estudio sobre la televisión que se llama el 2020, en realidad en el año 2020, sus previsiones de lo que va a pasar de aquí al 2020 en este campo de la televisión. Queríamos que él arrancara y que nos diera algunas ideas y nos pusiera luz hacia dónde va la televisión. El Festival de Televisión de Vitoria podrá seguir de aquí al 2020 porque seguirán las televisiones, ¿no? Bueno, buenas tardes a todos. Toca a mí abrir la mesa redonda. Bueno, primero quería, muy amablemente, Tony, que agradezco. ¿Se me oye? Hola, hola. ¿Sí? ¿Micrófono? Sí. Ha sido ingeniero de sonido durante tiempo. Empezó su carrera profesional como ingeniero de sonido. Yo subí al fader, ahora ya, bien. Bueno, estupendo, ahora sí que se me oye bien. Suele pasar. Hablamos mucho de bits, pero al final, sonido en televisión siempre. Bueno, nada, que lo que estaba diciendo, quería agradecer públicamente a Tony porque muy amablemente quiso que compartiésemos hoy con todos vosotros este estudio que Ericsson hemos hecho sobre cómo va a ser la televisión en el 2020, que no pretende predecir nada en el sentido de que no nos vamos a meter en un ámbito del cual desconocemos, como pueden ser los contenidos. No tenemos ni idea, muchos de vosotros que sois responsables de contenido, no sabéis lo que vais a programar el mes que viene, como para saber qué contenidos son los que van a pitar en el año 2020. Pero sí que es verdad que Ericsson, como empresa que se dedica al mundo de la conectividad, van a ocurrir una serie de desarrollos tecnológicos que sabemos que van a ocurrir, y el informe el único objetivo que tiene es explicarlo, compartirlo con vosotros, con los profesionales, con la sociedad, porque de alguna manera sí que van a cambiar lo que nosotros llamamos la sociedad conectada, no solamente la televisión. Pero sí que es verdad, como sabéis, que de un tiempo a esta parte Ericsson ha decidido invertir en televisión y ser un proveedor tecnológico líder también en este ámbito. Dicho todo esto, la televisión es parte de esa sociedad conectada y nosotros creemos que en un futuro muy cercano, y ya está ocurriendo, todo aquello que tenga un beneficio de estar conectado estará conectado, y digo todo aquello porque, como sabéis, ahora se habla mucho del Internet de las cosas. En el año 2020 más de 50 billones de dispositivos van a estar conectados a la red. 50 billones son de los billones americanos, son 50.000 millones de dispositivos, ¿de acuerdo? Y eso va a hacer que cambie todo, es decir, la conectividad va a ser dentro de muy poco un bien básico, como lo es hasta ahora mismo el agua o lo es la electricidad, con una diferencia, que hasta ahora el agua y la electricidad están asociados a nuestros hogares y la conectividad está asociada a nosotros, a cada individuo, a cada persona y, como decía, a todas las cosas, ¿vale? Esto va a ser un cambio brutal en todo lo que es la sociedad. De esos 50.000 millones, 15.000 millones van a ser pantallas conectadas. Y eso para nosotros es televisión. Para nosotros televisión es esto, es el pantallón que hay en la Plaza de Callao y en Madrid, o los que he visto por aquí al venir ahora, es por supuesto la tele de casa. Es decir, nos tenemos que acostumbrar a que esa conectividad va a cambiar todo lo que corresponde a la sociedad y en concreto a la televisión. Dicho todo eso, tengo aquí porque vamos a empezar a daros algunos datos del estudio.
El estudio, como os decía, el Consumer Lab está basado en el informe, está hecho por el Consumer Lab, que es un área que tenemos nosotros de investigación, de estudios de mercado, como los qualis que estáis acostumbrados a hacer vosotros. Nosotros lo llamamos que es la voz del consumidor. Ahí lo que hacemos se hace una muestra de lo que son los individuos y los consumidores de esta sociedad. Para que os hagáis una idea, la muestra tiene más de 1 billón de personas, más de 100 países representados, o sea que estamos hablando de un informe de lo que va a ser la televisión a nivel worldwide, no solamente en España, aunque se particularice, luego daré datos porque en el informe está dentro España, y como os decía, tiene un rigor bastante científico, y lo que pretendemos es saber qué queréis vosotros, qué es lo que hacemos para que, digamos, escuchando al consumidor, convertir ese conocimiento para nosotros lo que nos ayuda es a convertir en los diseños tecnológicos que van a ir al futuro. Dicho todo esto, ¿cuáles son los dos cambios tecnológicos? El primero es la conectividad IP. Dentro de muy poco vamos a tener una conectividad IP de banda ancha con calidad de servicio que va a permitir que el vídeo llegue, que es la calidad de servicio, los técnicos hablamos, que el vídeo se vea bien, con unos contenidos que van a estar siempre disponibles en el cloud. Digamos que el cloud y esa conectividad IP de banda ancha van a hacer que de alguna manera el consumo va a cambiar. ¿Cuál es el consumo que crece en ese escenario donde tenemos unos contenidos siempre disponibles en esa nube con una conectividad con calidad de servicio? Evidentemente el consumo no lineal. Una de las primeras predicciones que hacemos es que en el año 2020 el 50% del consumo va a ser lineal y el 50% va a ser no lineal. Además, el mercado crece, luego explicaremos un poco más. Voy a intentar en 5 minutos dar los grandes titulares del informe, ¿no? Luego profundizaremos. Incluso en menos, si es posible. Si es posible, voy a intentar que sea menos. El mercado crece, va a ser un mercado que más o menos el año pasado estaba a nivel worldwide en 500 billones de dólares a 700 y pico millones de dólares, luego el mercado crece, evidentemente hay nuevo dinero en el mercado y aparecen nuevos players que van a competir con los players tradicionales, como son las empresas de cable, de satélite, de televisión en abierto, y evidentemente vienen del mundo Internet, Google, Netflix, YouTube, etcétera, etcétera. El contenido va a seguir siendo el rey, eso no cabe ninguna duda. La gente lo que nos interesa es ver contenidos que nos emocionen, que nos informen, que nos entretengan, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la manera de consumirlo sí que va a cambiar. Vamos a querer una televisión con mucho más personal, evidentemente con mucha más capacidad de elección. O sea, vamos a tener en ese nuevo desarrollo tecnológico con esos contenidos en el cloud y esa conectividad. Como os digo, siempre está presente. Hay un tercer desarrollo tecnológico que va asociado a lo que se llama el Big Data, donde cientos y cientos de información que se están generando hoy en día en la red. Para que os hagáis una idea, cada 2 días se genera los mismos contenidos, la misma capacidad de información, la misma data, en 2 días en Internet, que en toda la historia de la sociedad hasta el año 2000. Estoy hablando a nivel técnico, a nivel de terabytes, obviamente, ¿no? Entonces, todo eso se está invirtiendo mucho en el Big Data a que se hagan algoritmos para analizar toda esa cantidad de datos y eso tenga algún nuevo valor para la sociedad, ¿de acuerdo? Elección, recomendaciones, el modelo de publicidad va a cambiar. Hasta ahora la televisión ha sido el medio más eficaz, como sabéis muy bien, y eso sabéis más de vosotros que yo, el medio excepcional para dar esa cobertura y esa frecuencia que ciertas marcas necesitan de la televisión, sobre todo en abierto. Van buscando ahora estar más cerca, conocer más al espectador, ya van buscando esa afinidad, con lo cual la publicidad va a estar mucho más targetizada, mucho más personal también, y con muchos más perfiles. A nivel de tecnología, para los que estéis aquí tecnólogos, el 4K va a pitar, también creemos que va a haber un 50%. Todo esto, además, en el informe está complementado con nosotros como fabricantes y otros fabricantes. Estos dispositivos dentro de un poco tendrán cámaras 4K y displays 4K. Eso no significa que veremos mejor, con mejores algoritmos de compresión. Y, por supuesto, lo que va a cambiar el mercado es la movilidad. Para que os hagáis una idea, si ya con esto acabo, y ya ahí lanzo toda la introducción, en el año 2019 va a haber 9.000 millones de habitantes en el planeta. En el año 2019 va a ser el primer año que va a haber más líneas de teléfonos móviles que habitantes en el planeta, 9.800. De esas, 8.000 van a tener conectividad de banda ancha. ¿Cómo no va a ser un cambio la sociedad conectada en todos los ámbitos de la sociedad? Tened en cuenta que 4.000, 5.000 millones de personas en el mundo van a entrar en esto, en la sociedad conectada, en los próximos años.
Y eso es una revolución. Nos va a cambiar a nosotros, como espectadores, como usuarios, como personas, como ciudadanos, las empresas, los estados, etcétera, etcétera, etcétera. Y con eso, grandes titulares y luego, si queréis, os doy más datos. Pues gracias. Con estos datos, es decir, y antes de que empecemos a ver qué es lo que hace cada uno de los medios y dónde entra, me gustaría que José Manuel González Pacheco, que él nos aporta algunos datos de cuál es la situación con relación a lo que estamos hablando, a lo que queremos hablar de estas otras pantallas, ¿no? de cuál es la situación en este momento en España, en el mundo. Es decir, podemos entrar en ver algunos datos que nos ayuden después a debatir. Agradeceros la invitación a vosotros al festival y encantado de estar aquí con los colegas, que nos conocíamos muchos y otros no. Cojo un poco el testigo tuyo, Chema, de la movilidad y un poco al hilo también del titular de la jornada o de esta mesa, que es la segunda pantalla, ¿no? Cómo están transformando la televisión. Pongo el balón en juego y luego ya entre todos pues, un poco hablamos, ¿no? ¿Cómo pongo el balón en juego? Tenemos un concepto claro ya de partida, que es lo que ha explicado Chema al final de esta conversación, ¿no? Que el contenido es rey, pero la forma en que ese contenido se distribuye y a través primero de Internet y luego con este concepto tan importante de la movilidad es muy importante, y en este nuevo entorno lo que se está diciendo es el contenido es el rey y la distribución de ese contenido a través de estas tecnologías y luego el uso y el complemento de segunda pantalla es la reina, ¿no? El rey y la reina, y se está dando esa gran importancia. Efectivamente es así. Hay muchos datos que todos conocéis y que, bueno, que seguro que son conocidos de todos. La multitarea, es decir, cuando la gente está viendo la televisión complementariamente utilizando el móvil, pues es algo muy habitual. 3/4 partes, un 75% como mínimo de la gente lo hace, pero consulta el móvil para muchas cosas, ¿no? En eso entra lo que llamamos la televisión social, ¿no? Es decir, cómo la gente comenta entre grupos a través de mensajería instantánea de WhatsApp, a través de aplicaciones de segunda pantalla, a través de, por supuesto, las redes sociales, cómo comenta los contenidos de la tele, ¿no? Que eso en las encuestas, los estudios que realizamos, nos dicen que es mayoritario. La gente lo hace con una gran frecuencia. En redes sociales, más de la mitad de los usuarios de Facebook y de Twitter comparten contenidos de televisión y los usuarios de WhatsApp, de la mensajería, mucho más, 2/3 partes comparten contenidos de la tele, ¿no? Pero estamos hablando todavía de entornos, bueno, que los operadores de tele, aquí estamos 3 que trabajamos en teles, no controlamos, ¿no? Es decir, la multitarea puede ser consultar cualquier página web o puede ser simplemente llamar por teléfono a un amigo o consultar cualquier tema, ¿no? Las redes sociales están fuera en parte de nuestro entorno y son otro universo. Y ahí es donde entran, bueno, que es la segunda pantalla y cómo las televisiones podemos hacer uso de esa segunda pantalla para mejorar y para aprovechar este flujo que estamos viendo de incremento del consumo de contenidos online, que es evidente, y el consumo de contenidos en movilidad, que es todavía más evidente. Luego, supongo que vosotros en Mediaset y tú en Red Televisión Española, los datos del consumo móvil ahora del vídeo online son mayoritarios, como es en nuestro caso. Es la mitad del consumo del vídeo online, cuando hace 2 años y medio en nuestro caso era el 5% escasamente, ¿no? Entonces es una tendencia importante ante la que tenemos que trabajar, tenemos que estar preparados, y la forma de estar preparados, porque es obvio que va a crecer, que ese contenido y ese consumo a través de las segundas pantallas va a crecer de forma significativa. Yo creo que es, por una parte, estar del lado de los usuarios que quieren, que es socializar el contenido, por supuesto, es algo evidente, y esa socialización del contenido nosotros debemos tratar de integrarla bien en nuestro entorno y sistematizarla, ¿no? Por otra parte, lo que quieren es estar informados, tener información relevante de todo lo que están viendo, ya sea televisión, ya sea en publicidad, etcétera, y por lo tanto tenemos que hacer un uso masivo de esta herramienta para darle eso, para atraerles, para atraer a los consumidores hacia nuestros entornos, tanto online como del medio tradicional, de la televisión o de la radio tradicional. Y luego lo que quieren, obviamente, es contenidos, unos contenidos de valor, contenidos diferenciales, exclusivos, poder consumir de nuevo lo que han visto en la televisión en estas segundas pantallas, por supuesto, interactividad, sincronización con la televisión, la posibilidad de tener incluso recompensas, concursos, premios, y en todo eso es lo que yo creo que tenemos que trabajar de una forma más intensa, con inversión, con prospección de mercado publicitario, etcétera, ¿no? Estamos, yo creo que todos trabajando en ello, y a diferencia de lo que es la multitarea, que es mayoritaria, a diferencia de lo que es el
compartir contenidos en redes sociales, que también es mayoritario. Las aplicaciones de segunda pantalla, aunque todos disponemos de ellas y los datos de usuarios son interesantes, yo digo los nuestros que los conocemos, son 700.000 o más de 700.000 usuarios de la aplicación de segunda pantalla que tenemos, que es A3 Media Conecta, en una temporada, pero pensamos que eso todavía son cifras que tienen un recorrido al alza bastante significativo. Deben ser más mayoritarias y pensamos que debemos trabajar en esos frentes, ¿no? En el de la socialización y la integración de esa socialización de los usuarios. Por otra parte, en la información y generalización del contenido que se transmite a través de estas segundas pantallas y, por supuesto, en el valor de ese contenido, en que el contenido sea importante y que haya realmente una apuesta y una inversión, ¿no? Porque ahí se da la vuelta a lo que hemos dicho al principio, no sé, entre Chema y yo, así de forma casual, ¿no? Que es el contenido es el rey, la distribución es la reina, pero cuando hablamos de segundas pantallas no hay que olvidar que aguas arriba la primera pantalla es el rey, es el jefe y el contenido vuelve a ser el rey. O sea, no olvidemos ese círculo y que esa coordinación de segundas pantallas, esa coordinación de contenido online con el mundo televisión es francamente importante y es yo creo que una de las claves, ¿no? Y bueno, ahí he lanzado el balón y ya está. Bueno, pues seguimos. Ana, ¿de alguna forma se puede dar esa circunstancia de que las cadenas tengan miedo, es decir, la gran pantalla tenga miedo de que las otras le ataquen, es decir, que en realidad se coman la misma parte del pastel? No, yo creo que para nada, que exactamente lo contrario. Yo creo que en las televisiones hemos encontrado nuevas pantallas, pero que se suman a la que tenemos de toda la vida, ¿no? Y creo que, a ver, al final es un hábito social, tú lo has dicho también, ¿no, Chema? Se está consumiendo ya no solo la televisión, sino todo a través de diversos dispositivos, de segundas, terceras o cuartas pantallas, ¿no? Como decías tú, hay otras, no hay una segunda, hay muchas, ¿no? Entonces, creo que nosotros como televisiones, como mundo de entretenimiento que acompañamos a los espectadores, en lo que estamos trabajando muchísimo es en cómo seguir acompañándoles en esas nuevas pantallas. Con lo cual creo que más que darnos miedo, lo que hemos encontrado es una oportunidad de crecer creo que en todos los sentidos. Por un lado, desde el punto de vista más de contenido, de la oferta que tenemos, las segundas pantallas sirven, por un lado, para dar más. O sea, puedes dar contenido que no emites en televisión, por diferentes motivos, tienes una oportunidad de ofrecer más al espectador lo que no cabe en 24 horas de emisión, ¿no? Y en varios canales. Tienes además la oportunidad de dárselo para que lo consuma cuando quiera, donde quiera, a la hora que quiera, el consumo a la carta. Ahora estáis emitiendo todos los partidos de baloncesto, por ejemplo, del Mundial pues, de baloncesto. En televisión hemos emitido 31 partidos, pero de la fase clasificatoria hemos dado todos en Internet. Esto es algo que, insisto, es que es un crecimiento de la televisión, es una oportunidad más. Yo creo que no hay que tenerle miedo, sino que saber aprovecharla, ¿no? Para emitir más contenido, para interactuar con los espectadores, algo que ahora es un lujo, ¿no? El poder hacer que tu audiencia en tiempo real te hable, participe, opine, que tú los puedas escuchar en tiempo real. Esto, ya te digo, eso me parece todo el rato un crecimiento de la televisión, una oportunidad. Incluso a la hora de pensar en los ingresos es otra oportunidad más, ¿no? O sea, que no creo que ninguno, bueno, no sé si pensaréis igual, ¿no? Los que representáis a otras televisiones, pero creo que miedo ninguno. No. Y los que le tienen miedo afortunadamente van cayendo, ¿no? Creo que estamos en un momento apasionante. Porque en el caso de algunos medios, es decir, aquí hay dos medios públicos, en el que, por ejemplo, en el caso de Radio Televisión Española, digamos, no hay la presión de la publicidad a la hora de colocar unos contenidos, es decir, en todo caso puede haber la presión de los recursos, ¿no? De la falta de medios o de recursos, ¿no? Es otra la visión, es distinto lo que puede hacer un medio público como Radio Televisión Española que... Yo creo que tenemos una capacidad de experimentar y no estar mirando el minuto de retorno, que nos da una libertad mayor para hacer algunas cosas. Pero yo creo que, fíjate Ana, con lo que estabas diciendo, no se tiene miedo, pero yo creo que estamos en un momento en el que está cambiando a tal velocidad que o tomamos unas acciones muy rápidas o perdemos la segunda pantalla para la televisión. O sea, la segunda pantalla no entendida como el lugar donde ves los capítulos después, dentro de nuestros alacartas o en tu tele o donde quieras, sino la segunda pantalla como el lugar que acompaña la televisión mientras está dándose.
Si tú lees el prospecto de salida a bolsa, que yo no he leído, he resumido más o menos, de Twitter, dedica más páginas a hablar de la televisión que a hablar de ninguna otra cosa. Luego, esto es muy importante, Twitter, Facebook o WhatsApp, la gran red social oculta en la que no entramos, pero en la que probablemente están hablando sobre lo que está ocurriendo en televisión en este momento, nosotros no pinchamos y lo que hacemos es hablar sobre ellos. Tenemos un terrible riesgo, es que al final Cuéntame o alguna de nuestras series se acaben convirtiendo en una marca de Facebook, en el que al final la gente lo relacione con ello. Yo creo que tenemos que hacer unas acciones muy fuertes que estamos haciendo, que queremos hacer, que se impulsan mucho, pero que o se trabaja muy desde el principio con los contenidos, de una forma en la que se puedan llegar a pensar que tenga que haber creadores de contenidos de segunda pantalla a la vez que se están creando. Los guionistas de las series viven la misma pasión en este proceso o corremos el riesgo de que seamos irrelevantes en esta pantalla, ¿no? Yo creo que todavía estamos a tiempo, todavía podemos hacerlo, creo que hacemos muchos esfuerzos con las apps, pero todavía no hemos acertado ninguna de las cadenas de verdad con el killer, ¿no? Porque el killer todavía es Facebook o Twitter. Yo creo que tenemos un camino muy importante y muchas decisiones que tomar en muy breve espacio. El otro medio público, TV3, no tiene el problema de que probablemente empezó muy pronto en estos temas y con más recursos, y que ahora la crisis pueda estar condicionando que en el momento más importante de desarrollo no haya los recursos suficientes para afrontar el cambio. Sí, desde luego nos afecta y supone un freno en este momento, que cuando más necesitamos coger carrerilla, ¿no? Pero estoy muy de acuerdo con lo que decía Ricardo. Ahora, creo que las televisiones hemos estado un poco despistados en este tema, porque cuando no existía Twitter, Internet ya existía y había segundas pantallas, también había ordenadores en los salones, y no supimos detectar que la gente quería conversar sobre la televisión en medios interactivos que ya existían, ¿no? Yo creo que Twitter se nos ha adelantado ahí y se ha convertido en la plataforma rey para esa conversación, y ahora estamos intentando inventar algo que podamos capitalizar un poco esta conversación que se produce de forma espontánea, ¿no? Un fenómeno que se ha producido espontáneamente, y vamos un poco atrás, ¿no? Intentando coger el ritmo y hacer algo interactivo que atraiga a los espectadores. Yo creo que en la segunda pantalla ahora estamos justo en el inicio, estamos todos testeando y probando cosillas. Yo creo que tiene un largo recorrido y que sobre todo lo que tendríamos que ver no solo es cómo podemos hacer nosotros lo que hace Twitter o conseguir nosotros el éxito que ha tenido Twitter, sino pensar más allá. Y nosotros hacemos televisión, pues vamos a pensar en una televisión distinta, una televisión que, junto con esa segunda pantalla o con esas posibilidades que ofrece un dispositivo interactivo como un móvil o una tableta o un ordenador, ¿qué podríamos estar haciendo con nuestros contenidos? Es decir, no solo ofrecerle la posibilidad de participar, de opinar o de darle un contenido extra, sino algo más, replantear los formatos de televisión. Podríamos estar haciendo formatos de televisión distintos completamente a los que han existido hasta hoy, ¿no? Yo creo que ahí también estamos un poco despistados y no estamos lanzados, ¿no? Pero perdona, ¿tú crees que Twitter, o sea, que tenemos que tener miedo a Twitter por la competencia? Yo creo que no. No tenemos que tenerle miedo. Yo creo que estamos reaccionando a posteriori, ¿no? Ha habido un fenómeno que no hemos controlado nosotros alrededor de la televisión, que ha ocurrido en las redes sociales. Y nosotros hemos sido espectadores de esto, entonces vamos a intentar recuperar... Yo no creo que hayamos sido espectadores, yo creo que estamos intentando convivir con Twitter, sacar mucho beneficio de esa conversación social que existe, que ahora está en Twitter y antes estaba en el bar o en el sofá de casa, y yo creo que las televisiones no debemos ser Twitter, debemos convivir con Twitter y beneficiarnos cada uno de la novedad que aportamos, ¿no? Creo que las televisiones sí que debemos trabajar en nuestra oferta de contenidos llevada a esas segundas pantallas, conviviendo con Twitter, con Facebook, con Instagram o con lo que surja mañana, no intentando todos hacer lo mismo. Creo que... No, estoy diciendo lo mismo. O sea, tenemos que aprovechar las oportunidades y lo que está ocurriendo, los fenómenos que ocurren de forma natural en las redes sociales, intentar capitalizar esto, nos interesa hacerlo, pero creo que en el mundo de la televisión deberíamos ir un paso por delante. Tenemos que estar pensando en cómo deberíamos hacer los programas de televisión del siglo XXI. Tenemos que trabajar en los formatos para que directamente nazcan interactivos o nazcan digitales, ¿no? Sí, yo, Pablo Romero, de Yombi Canal Plus. Yo lo que creo que es interesante de lo que está pasando no es la proliferación, que lo es, del número de pantallas, y si es la segunda, la tercera o la cuarta o la quinta, sino son los efectos que están produciendo esta proliferación del número de pantallas. Y creo que el tema que ha suscitado Ricardo y que ahora estamos intentando, explorar y que avanzamos,
es el paradigma de lo que está pasando en el mundo de la televisión. Y el paradigma es que los que tradicionalmente hacían la televisión y controlaban los ritmos de la televisión, ahora ya no. Esto ya no es un mercado de audiencias pasivas que esperan puntualmente el horario de programación de una serie con cierta paciencia de semana en semana y a las 10 de la noche, sino que ahora, con tanta pantalla y tanta conectividad y con tanta capacidad de almacenamiento, el usuario es el que decide cuándo ver las cosas que le interesan. Y en el momento que se produce esto, efectivamente hay otros componentes en esta ecuación, como son otros operadores, twitters y demás, en el que son parte activa y están gestionando esas citas, esas conversaciones. Y lo que yo creo que estamos atendiendo hoy en día, y es lo que es realmente nuevo e interesante, es cómo la dinámica del consumo de la televisión está cambiando por primera vez. Llevamos 50 años de historia de la televisión en el que controla el ritmo televisivo es el programador. Y ahora mismo lo que tenemos es, gracias a estas redes sociales y gracias a estos nuevos entornos conectados, la capacidad de prescribir contenidos por parte de los usuarios. Y, por cierto, quizás con capacidad de prescripción mayor de lo que venían haciendo los propios editores. Por lo tanto, estamos perdiendo el control. Y esto de perder el control es toda una símbolo, una metáfora del siglo XX de pánico, cuando se pierde el control. Pero no, se está ordenando un control diferente en el que el protagonista es el usuario. Yo te oí en otro debate hablar de que en Yombi habíais comprobado que de las 4 pantallas a las que os dirigís hay un consumo claramente muy diferente en cada pantalla, es decir, incluso de minutos de consumo en cada una de esas pantallas. Es decir, nos lo resumes brevemente. Sí, bueno, básicamente la historia es que la experiencia de Yombi hasta la fecha es que todas las pantallas son igual de protagonistas respecto al consumo principal. Tú dices, bueno, tienes una película, una serie o un documental, la pones a disposición de diferentes dispositivos y curiosamente no te da más consumos el televisor del salón. Es tan importante o más los consumos en las tablets y en los smartphones que en la televisión del salón. Por lo tanto, ahí estamos empatados, o cuanto menos la televisión del salón no es la más importante. Lo que es verdad, esto que señalas, es que los consumos son muy diferentes. En la televisión del salón las sesiones de consumo son de 50 minutos, en la de los PCs o portátiles son de 38 minutos de media, en los tablets de unos 25 y en los smartphones de 16, 15, 16 minutos. Y dices, un mismo producto, una película, ¿se consume de manera diferente en diferentes dispositivos? Sin duda alguna. Y ahí es donde, y tampoco quiero... Pero no pueden ver la película entera. Perdona, no, Pablo, sí, también, porque sí, tú el móvil lo puedes estar en movilidad, puedes estar en Exacto. el tren, o puedes, ¿no? Son momentos distintos. Que es lo que, y con esto acabo, porque para mí la reflexión más interesante de lo que está pasando gracias a las segundas pantallas es que lo que es realmente nuevo no es que se consuma ese producto u otro, es que la televisión se consume en muchos más momentos de lo que estábamos acostumbrados los que trabajamos en televisión. Normalmente, los que trabajamos en televisión tenemos muy en cuenta el concepto prime time, que es un concepto, yo creo que absolutamente familiar para cualquiera, porque es el momento de mayor consumo de televisión del día. Bueno, esto, cuando tú le das la opción al usuario de disponer de contenidos televisivos, no existe un prime time tan señalado, sino que se está difuminando. Y en cualquier momento estamos dispuestos a consumir televisión. Son contenidos diferentes, son tiempos diferentes, y esto lo que abre es un universo de posibilidades para la industria televisiva y para los que venimos haciendo televisión, que es bárbaro, y es en lo que estamos ahora mismo. Yo creo que, si me permitís, tú también querías interrumpir, yo creo que aquí mezclamos dos cosas, ¿no? Una es el consumo multipantalla, que yo creo que todos le damos
por descontado, ¿no? Es decir, lo hemos visto, ha crecido de una manera muy significativa, convivimos con él y, como muy bien hemos dicho aquí, eso no canibaliza, no hay miedos, etcétera, etcétera. Y eso se está explotando comercialmente, es algo emergente, todavía con un peso pues, relativamente pequeño, que irá creciendo, etcétera, etcétera, y eso está ahí. Y eso no preocupa, yo creo que a ninguno, ¿no? Aquí los responsables de algunos medios no nos preocupa en absoluto, al revés. Creo que es una oportunidad bastante clara. Y luego la otra, que es la de cómo usar la segunda pantalla y la televisión social para nuestro propio beneficio. Y ahí yo no comparto eso de que no lo estamos controlando. Yo creo que es emergente, el problema es que es emergente, es decir, estamos empezando y hay unos grandes redes sociales, que es donde ahora mismo hay un gran consumo de esto, ¿no? de comentarios sobre televisión, etcétera, que quedan fuera de nuestro control y encima son multinacionales internacionales con las que es muy difícil, complejo, tal, entenderse. Pero yo creo que no lo estamos haciendo mal, estamos todas las televisiones intentando aprovecharlo, yo creo que de una manera todavía no sistemática. La clave es esa, no es de una manera sistemática. La manera sistemática pienso que es, primero, a través de la mentalización y del sistema, del procedimiento de que en todo producto televisivo, ya desde la fase de desarrollo, se esté pensando en esto, es decir, cómo lo muevo a través de las redes, cómo lo voy a promocionar, luego a continuación cómo durante la emisión voy a mantenerlo vivo, etcétera, etcétera, intentando traerlo a nuestro entorno, ¿vale? Y luego, obviamente, rentabilizarlo de una manera económica, de una manera publicitaria, etcétera, que en ello estamos, ¿no? Lo que pasa, yo, más que falta de control o miedo, etcétera, yo lo que creo es que es algo todavía emergente que evidentemente irá creciendo y ante lo cual pues nos tenemos que situar y, como yo decía al principio, volvamos a la primera pantalla y volvamos a pensar en que la clave está en eso, en que la producción del contenido de tele y el contenido adicional que tengamos nosotros esté pensada desde el principio para eso y que además haya prescripción por parte de los presentadores de televisión, de los propios actores, etcétera, etcétera, ¿no? Para terminar una primera ronda y para oíros a todos, hay Jesús Moreno de la Mobile Capital, probablemente tiene la perspectiva de que no está en ningún medio y que puede verlo desde probablemente de la lógica de unos medios que les parece que probablemente los que ya están, el establishment, a veces va lento, ¿no? O en la adopción de algunas cosas. Bueno, por alusiones yo comentaré cosas un poco de lo que habéis dicho cada uno de vosotros. El tema de la velocidad es algo que Ricardo ha evocado en tanto y en cuanto a lo rápido que se están implementando soluciones y cómo esto está generando disrupciones o... Sí, espera, me parece no se te oye, ¿no se oye? Suficiente, si se puede... Si podéis subir, por favor, el micrófono. ¿Está mejor? Lo que estaba diciendo, sí, ahora sí. Lo que estaba diciendo es que cogeré algunos de los comentarios que habéis hecho y empezaba por el tema de la rapidez en la que las soluciones llegan al mercado. Esa rapidez con la que llegan al mercado varía mucho en tanto y en cuanto a las soluciones de integración de contenidos, que quizás son las más rápidas, luego las de software que permite hacer cada vez más cosas y que ayuda a esa participación, a esa televisión social, y por otro lado las infraestructuras. Las infraestructuras tardan evidentemente mucho más tiempo en desarrollarse. De hecho, el estudio de Ericsson que habla del 2020 porque hay organizaciones muy importantes como la Comisión Europea, como la GSMA y otra serie de organizaciones que trabajan con ese horizonte para producir un cambio y para que de una forma ordenada, entre comillas, es decir, si todos coincidimos en el tiempo, todos estaremos preparados para en ese momento dar el salto, pues que se produzcan una serie de cambios. Me ha gustado mucho el comentario de que el contenido es el rey, content is king. Hace mucho tiempo alguien me dijo que data is King Kong. Los datos y esa interacción harán que interactuemos de muchas más maneras y ayudados por motores de recomendación e inteligencia artificial que van a provocar cambios de comportamiento en el consumo de contenidos. Y ahora me gustaría también comentaros o hablar de algo que me gusta mucho, que es el dilema de las dos As. La A de audiencia es de la que hemos venido hablando hasta ahora, pero la A de anunciante, que al fin y al cabo es un elemento principal en la cadena de valor, hay que integrarla en esta ecuación. El anunciante tiene que ver ese retorno. Hasta hoy lo ha venido viendo de una manera transparente, entre comillas, y cada día demanda más transparencia, cada día quiere saber más. Entonces, este anunciante se encuentra con situaciones como la siguiente. Si un anunciante se va a Twitter y pretende poner una campaña, Twitter lo tiene muy organizadito y en una interfaz le dice, ¿qué buscas? ¿Aumentar el número de seguidores? ¿Aumentar el tráfico? ¿Aumentar interacción con tu contenido?
interactuar en una aplicación o conocer a tus clientes. Lo tiene clarísimo. Entonces, en este sentido, me gustaría lanzar una pregunta que es: ¿estamos los medios o estáis los medios estructurándoos para en 5 pasos decirle al anunciante cómo conseguir lo que busca? Si alguien asume el reto. Os voy a hablar de vosotros. Ricardo, que no se habla con anunciantes. Eso es una buena reflexión, porque yo he dicho que esto, bueno, es una especie como de monstruo de 2 cabezas, que es, por una parte, el de que esa segunda pantalla, me refiero a segunda pantalla, ¿vale? La segunda pantalla es un monstruo de 2 cabezas, por una parte, tiene, yo creo, que una labor fundamental, que es clara en el mundo de Internet y en la televisión, que es una herramienta de marketing, de atracción, fidelización de usuarios, de consumo, de que la gente conozca los programas, que los vea más en todos los entornos, etcétera, etcétera. Y luego está el otro, que es el económico, y en ese, pues obviamente la publicidad es el factor fundamental de rentabilización, es claro. Desde hace unos años ya parece que bueno, hay un mercado en el que se está sistematizando la publicidad por Internet, que los anunciantes, a pesar de lo que dices de Twitter, realmente yo no soy tampoco del ámbito comercial y no podría decirlo, pero a mí me suena que los anunciantes también lo que quieren, más allá de un vídeo de mascotas en YouTube, es, pues oye, es un programa como Velvet o Isabel o uno que tengáis vosotros, cualquiera, ¿no? Yo creo que eso sigue teniendo un valor enorme también dentro del ámbito online de Internet, y no solamente del ámbito online de Internet, sino también de esto que hablamos de segunda pantalla, ¿no? Porque nosotros, cuando hemos tratado de rentabilizar segunda pantalla, ¿dónde hemos encontrado anunciantes? Pues en la Fórmula 1, ¿no? Tenemos a Rolex, un importante anunciante, ¿no? Con Twitter hemos hecho una campaña con una serie que es Velvet, ¿no? Es decir, el producto y el contenido vuelve a ser relevante. Y como a continuación de eso hay otra cosa importante, que es lo que dices de los datos. Y efectivamente en Internet lo que tenemos es la ventaja de que a través del conocimiento del usuario, de una mayor identificación de la persona que lo está viendo, se pueda segmentar mucho mejor todo, es decir, la campaña publicitaria, pero también la consecución de audiencias por nuestra parte, ¿no? Entonces, en eso estamos todos. Yo creo, nosotros por nuestra parte, puedo hablar de la experiencia que tenemos en A3 Media, estamos constituyendo una base de datos de usuarios, un registro de usuarios dentro de nuestra plataforma de vídeo, la 3Player. Una de las innovaciones que introdujimos fue esa, la de que los usuarios depositen ahí sus datos precisamente para esto, ¿no? Para conocer mejor su navegación, para poder darles el producto que es óptimo para ellos en el momento adecuado, y también para esto, para que a los anunciantes les sirva de referencia para mejorar sus ratios de retorno de inversiones, ¿no? Ana, sí, yo coincido bastante. A ver, en lo que tienen que trabajar los anunciantes, las agencias o quienes venden, es precisamente en conocer, como estamos intentando hacer los del lado de los contenidos, en conocer bien a fondo todos esos cambios de hábitos, de uso, de formatos, para dar realmente con cuál es la fórmula, y mucho de ello yo creo que pasa por esa información tan valiosa que tenemos, bueno, por supuesto con Internet, pero ahora en concreto con la movilidad creo que ha aportado todavía mucha más información sobre cada uno de los usuarios, una información muy valiosa para el anunciante. Entonces yo creo que ahí es donde ahora mismo hay que poner el tiro, ¿no? En los datos. O sea, yo a la A de audiencia y a la A de anunciante casi creo que hay que añadirle la D del dato, porque al final ahí es donde puedes conseguir un valor añadido que antes no teníamos, la posibilidad de llegar a un nicho, a un target mucho más identificado y con posibilidad de anunciar directamente en pequeños sectores que tienen muchísimo valor, y yo creo que en eso estamos todos. No, en todas las casas. nosotros no estamos. Bueno, porque tenéis un negocio. Me resigno a pensar porque tenéis un modelo que todo diferente. esto que estamos viviendo ahora es para mejorar la eficiencia publicitaria. Ni de broma. Vamos, lo que estamos es con un tsunami que le está viniendo a la industria televisiva de arriba abajo, nos está desmontando literalmente todos los anclajes que teníamos tradicionalmente muy controlados, y todavía no sabemos por dónde vienen los tiros. Entonces, todo esto es verdad. ¿Entiendes? Pero que mientras el tsunami, hay que vender. Mientras lo que tenemos que hacer es abrir no puedes los esperar ojos a que llegue el y tsunami. aprender los nuevos hábitos de consumo que se están produciendo. Es increíble que sea más conocido Rubius
que cualquier estrella que tenéis en vuestras flagrantes cadenas llenas de publicidad. Y eso es lo que es nuevo. Estamos llegando a fenómenos televisivos... también tiene publicidad. No, y tanto. Pero lo que quiero decir es que eso es un fenómeno que antes no estaba. Rubius no tiene más de... De hecho, cuando hay intentos de llevar esos youtubers a entornos televisivos tradicionales, no están funcionando. Y la cuestión es que se están abriendo nuevos espacios con nuevas reglas. Y eso sí que es nuevo. Yo creo que eso es muy interesante. Dicho sea de paso, esos nuevos fenómenos donde también entran los nuevos usos de redes sociales están beneficiando muchísimo a la televisión. Como muy bien decía Ricardo, Twitter está orientado a el consumo televisivo que promueven y se dirigen desde los grandes emisores. Totalmente. Pero el hecho de que, y ahora me lo llevo a mi terreno, el hecho de que, por ejemplo, Netflix, que es un agente por todos conocidos, te dé las 8 episodios de House of Cards, segunda temporada, de sopetón para que tú te la administres, pulveriza cualquier concepto de programación. Y eso vuelve a ser nuevo. ¿Por qué? Porque se comporta de una manera diferente el usuario. Porque le estás transfiriendo el control al usuario. Y en el momento en que tú lo que haces es promover unas nuevas reglas de juego, lo siento, pero el chiringuito se organiza de otra manera. Todavía no sabemos cómo, pero... A ver, de momento has animado el ambiente porque hay varias peticiones. A ver, José María... Yo, si queréis, si me permitís, os voy a dar datos de qué es lo que hace la gente con la segunda pantalla, porque es verdad, estoy de acuerdo con Pablo, que además eso es muy habitual en España. Es decir, el estudio es worldwide, y en particular en España sabéis que Spain is different en el caso de la tele. En España, la televisión en abierto tiene una penetración de un 80%, un poco menos, la televisión de pago va creciendo, cuando en el resto de Europa, como sabéis, incluso nuestros compañeros nuestros vecinos de Portugal, la televisión de pago es de un 60 o 70% la penetración, con lo cual es verdad que la televisión no solamente se financia por publicidad, hay televisión pública, hay televisión de pago, y el resto del mundo van a seguir siendo las tres fuentes fundamentales de financiación de las televisiones, con lo cual ahí tenemos que estar tranquilos: la televisión de pago, la televisión pública y la televisión en abierto financiado por publicidad. Pero si vamos a qué es lo que hace la gente con el fenómeno de segunda pantalla, porque es verdad que es que la situación de visionado ha cambiado, y es lo que va a cambiar con el tema de la sociedad conectada, porque antes la tele se veía en el salón de casa, nos estábamos la familia, o el que estaba solo delante del sofá, y los contenidos se hacían para eso, y se dividían en premium, en no sé qué, lo ve a diario la tele o lo ve una vez a la semana. Esa matriz que hacía los contenidos ha cambiado, porque el modo de situación de ver los contenidos ha cambiado, no solamente por el TV Everywhere, sino porque dentro del salón de casa la familia está a lo mejor una persona viendo la tele y los demás con su pantalla individual, sea segunda, tercera, cuarta o quinta. Ese es el fenómeno que cambia. Entonces, solamente meto los datos, que también son objetivos. ¿Qué es lo que suele hacer la gente en España? Esto es dentro del estudio, dentro de España, mientras está viendo la segunda pantalla, viendo esa primera pantalla de la tele, que como dice Pablo, hay muchos más fenómenos de visionado. El 63% está leyendo el email. El 43%, y esto es muy esperanzador para vosotros, por eso digo que seguimos creyendo en la tele, está buscando información, aplicaciones, etcétera, para ver, porque le ha interesado lo que está viendo, con lo cual sí que está prestando atención al contenido. El 31%, y es esta media superior al resto de países del mundo, estoy hablando de datos de España, está haciendo el social TV, está comentando lo que está viendo antes. Más de un 30% de la gente que está usando esa pantalla está haciendo social TV. Luego hay más datos, está viendo otros programas, porque también el niño está viendo otro programa que no con los cajos, que no tiene nada que ver, el niño o yo o quien sea. Y luego, por supuesto, comprando, buscando, organizando su viaje, betting, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, es interesante saber qué es lo que está haciendo la gente en ese momento de la segunda pantalla. Digo yo, no. Sí, no, yo, al hilo de lo que antes comentaba Pablo, primero que aclarar que es lógico que las cadenas que vivimos de la publicidad, porque emitimos en abierto, tenemos que buscar formas de que haya publicidad con los contenidos, porque es la forma de financiarlo, ¿no? Es lógico que lo intentemos. Por otro lado, yo quería insistir en la idea de antes, porque lo mismo que tú comentabas, los ejemplos de los youtubers, por ejemplo, pues hemos visto programas de televisión que intentan meter estos contenidos en televisión y no acaba de funcionar. Es la misma idea, vamos detrás, ¿no?, de lo que ocurre, intentamos que ese éxito de YouTube trasladarlo a la televisión. Vemos que las redes sociales funcionan en la conversación sobre televisión, intentamos capitalizarlo nosotros. Yo creo que deberíamos estar pensando en, es lo que quería decir antes, en inventar algo nuevo nosotros, en ser proactivos y pensar algo distinto. Hasta ahora estamos intentando apuntarnos a subirnos al carro, ¿no?, a lo que está funcionando, intentar organizarlo y atraerlo a nuestro favor, que es lógico y que nos dé un rendimiento. Pero creo que deberíamos hacer el esfuerzo de ir un poco más allá.
y pensar en ideas nuevas, porque hasta ahora YouTube se lo inventaron 2 chavales en un garaje hace 8 años, YouTube ha nacido hace nada, pero tampoco ha sido de una industria de televisión. Ninguno de nosotros, reconozcámoslo, se habría atrevido a publicar toda una serie, todos los capítulos enteros en Internet a disposición del espectador. Y Netflix es una empresa que no es una televisión, se ha atrevido a hacerlo y lo produce él mismo. Con lo cual, la industria de la televisión tenemos nuestros vicios, nuestra historia, y nos cuesta dar ciertos pasos, pero yo creo que deberíamos hacerlo, es lo que antes decía Ricardo, si nos pasa este tren, bueno, nos quedamos detrás, ¿no? Ricardo. Bueno, sobre los datos de los que estabas hablando antes, no sé si es en España, en realidad son datos referidos a Estados Unidos, porque no sé si los hay, pero de todo ese 70% de gente que está haciendo algo con el móvil mientras ve la televisión, solo un 3% está utilizando aplicaciones o contenido específico generado por las propias televisiones. Eso puede ser negativo o una capacidad de crecimiento, como se puede hablar, ¿no? Y el otro porcentaje está utilizando Facebook, Twitter, no sé qué, o está utilizando otras cosas. Es decir, insisto, no tenemos miedo en Facebook y Twitter, pero podemos ser irrelevantes en cualquier momento en esta segunda pantalla, que es en la que se toma la decisión cada día sobre qué voy a ver, qué voy a compartir y qué voy a hacer. Al final es la que está determinando qué es lo que hay, ¿no? Por eso esa necesidad de cambiar nuestra forma de producir para producir contenidos que se puedan pensar alrededor de esa segunda pantalla. No cuando se utiliza como primera, ¿no? Por no mezclar ambos conceptos todo el tiempo, sino como segunda, como acompañamiento de la otra, que es ahí donde tenemos muchísimo que ganar. Y ahí o hacemos el cambio, insisto, o nos lo hace otro, porque a la vez está produciéndose un cambio extraordinario en YouTube, como sabéis, o similares, en el que hay una profesionalización extraordinaria. Decías antes, la gente no quiere poner anuncios sobre gatitos, ¿no? Es que los gatitos ya no les interesan a YouTube, que sí, que les da mucho tráfico, pero no lo necesitan. Les interesa contenido muy profesional, como tú decías, de J. Pelirrojo o de similares, que lo es, y que va dirigido a unos públicos extraordinarios. Y nosotros tenemos también que experimentar en ese sitio, ¿no? Como están haciendo muchas productoras. Sí, lo que pasa es que yo creo que no nos tenemos que olvidar de que en nuestros entornos, en los entornos de la televisión, todavía los contenidos que vienen de la primera pantalla, que han pasado antes por la primera pantalla, siguen dando unas cifras de consumo espectaculares. O sea, que no pensemos que ahora solamente tenemos que pensar en hacer nuestros Rubius para... lo que pasa es que habrá que dedicar un porcentaje de esfuerzo sobre ello, ¿no? Sí, pero quiero recordar esa parte, porque a veces en las conversaciones sobre el futuro, hacia dónde vamos, los nuevos formatos, la interactividad, nos olvidamos de cosas espectaculares que están pasando todos los días en el consumo de televisión por internet, en el consumo de televisión en el smartphone o en la tableta. Pues es un hecho, ¿no? Cuando el creador de Apple le preguntaban por qué no había hecho de verdad una televisión, decía que porque la aplicación, la killer application de la televisión era la televisión. Es la televisión, o sea, eso sigue siendo un hecho, nosotros ¿no? tenemos una punta de lanza que lo sigue siendo. Pero hay un dato importante también, que es que a lo mejor está siempre, tú utilizas mucho esa, ¿no? Hablábamos antes el concepto de que es de ambiente, pero ¿dónde está la atención? ¿No? A lo mejor no está en esa pantalla que está encendida. Sí, y el anunciante... Algunos de los medios que estáis aquí representados, es decir, ¿estáis haciendo ya de forma sistemática contenido para estas otras pantallas? Es decir, hay ya, es decir, tenéis experiencias en las que demuestran que esto funciona o solo funciona realmente lo que se está emitiendo en la pantalla grande. Nosotros hemos hecho una experiencia desde Canal Plus con Juego de Tronos, una serie muy conocida. Bueno, es una aplicación, este año hemos hecho la 3ª edición de una cita transmedia y el retorno es excelente, porque si creas una conversación, también lo hablábamos antes, de extender la cita que tienes en la primera pantalla y la extiendes a lo largo del tiempo para que la gente pueda integrarse en esa conversación abierta y jugar y participar y llevarla más lejos, la gente va a entrar de calle. Es un poco lo que decía Ricardo, es decir, tenemos la gran convocatoria, pero no estamos aprovechando el retorno de esa convocatoria a lo largo del tiempo no televisivo, ¿no? Bueno, se está haciendo, desde luego hay muchas experiencias, no quiero ser ejemplar con nada, ni mucho menos, pero es verdad que a nosotros nos ha funcionado muy bien con Juego de Tronos y desde la productora HBO nos han felicitado por la propuesta y cómo saber declinar esa narración original en, bueno, pues una convocatoria aquí en España
y estamos trabajando mucho, es carísimo, es muy complicado y requiere mucha atención, pero se está haciendo y desde luego el retorno para nosotros es de éxito, sin duda. No, digo que precisamente ahí es donde sí que creo que tenemos muchísimo recorrido en ofrecer valor añadido sobre nuestros contenidos estrella de la televisión. Exacto. De la primera, si queremos llamarle así, ¿no? Pero ahí yo creo que sí que estamos trabajando cada uno en los formatos que por una serie de factores, productoras, derechos, hay mil historias detrás, ¿no? Pero que eligiendo bien los formatos creo que tenemos muchísimo que ofrecer, y ahí es donde de verdad tenemos un momento ahora con la Second Screen que da muchísima vida al contenido, ¿no? Por eso decía al principio, la primera vez que intervine, que a mí me parece que lo que estamos haciendo es multiplicar la televisión, no sustituirla, no es una alternativa, es más televisión, o bien para consumirla, o bien para multiplicarla, o bien para comentarla, ¿no? Pero... Para mí hay un caso fascinante que es Eurovisión. Eurovisión, podrás pensar lo que quieras del programa, pero sigue siendo lo más visto durante mucho tiempo, ese día siempre. Que es un programa que tiene dos vidas. En Internet vive durante todo el año y en la televisión vive durante ese día. En el último Eurovisión tuvimos 1,5 millones de menciones en Twitch. El día de más utilización de Twitter, según los propios datos, durante ese día. Y estuvimos toda la semana haciendo muchísimo contenido y haciendo contenido específico que va calentando el programa. Este es un caso de utilización pura de segunda pantalla, en el cual sirve para calentar y para generar expectación sobre el contenido lineal puro, ¿no? No es un contenido específico solo, sino que está generado el Companion TV que funciona mucho, funciona francamente bien, crea una expectación estupenda. Yo creo que en líneas generales básicamente todo lo que estamos aquí sentados lo estamos haciendo, lo que pasa es hay que acompasarlo a los ritmos, hay que acompasarlo a los retornos y también, digamos, al peso relativo, porque lo que habla es efectivamente nosotros, y con Eurovisión nosotros podemos tener un caso parecido que es el de Operación Palas, de Évole, o sea, cada uno de nosotros tenemos ejemplos, lo que sucede, y cada uno podemos sacar, pero lo que sucede yo creo que hay que ponderar bien, y hay una cosa que tú has dicho que me parece que es muy correcta, que es al final dentro de este mundo de Internet hay un contenido que es muy significativo, que es el contenido de televisión y el trato que de ese contenido de televisión hacemos en Internet, no solamente para rentabilizarlo, sino también para fidelizar y todo esto, y ahí es donde yo creo que está, no sé, el 70, el 80% de la cuestión, y luego hay otra que efectivamente estamos de acuerdo, y nosotros, por ejemplo, al igual que yo creo que también vosotros, y por supuesto el caso que has hecho tú, estamos desarrollando contenido propio. Tenemos una red de canales de Internet específicos de Internet que distribuimos una parte por nuestra web, otra parte por YouTube, etcétera, etcétera. Funcionan bien, pero todavía con un peso relativo más bajo. Todo eso yo creo que en general estamos en ello, estamos tratando además de sistematizarlo y de intentar aprovechar todas estas oportunidades, y que todavía es un momento muy emergente, ¿eh? Ese 3% que decías tú del uso de la segunda pantalla, pues es verdad, es decir, cuando hablas, lo dije yo al principio, 75% de multitarea, pero cuando esto lo transformas en usuarios de aplicaciones de segunda pantalla, eso mengua, y yo creo que ahí es donde nosotros tenemos el control y no otros, ¿no? Yo sí creo... Me gustaría simplemente comentar que estamos hablando de la segunda pantalla como herramienta o como palanca a la hora de mejorar la experiencia o el enganche y la afinidad de la cadena, los contenidos y la audiencia, y no estamos incorporando algo que quizá deberíamos empezar a trabajar teniendo en cuenta que en el 2020 cambia todo, que es esa pequeña pantalla, es un dispositivo que permite generar y editar contenidos de calidad. La barrera de entrada al mercado de los audiovisuales, la barrera de entrada a YouTube prácticamente ya no existe. Los canales privados de marca propia, ya sea un anunciante, o de marca propia, ya sea una persona, están a la orden del día, y es cuestión de encanto, de saber hacer, que se junten 3 chavales en un garaje y generen la nueva cadena en Internet. ¿Qué vais a hacer, o si estáis trabajando en esas líneas, generando vínculos con toda esa serie de gente a la que le interesa los audiovisuales, el mercado de la comunicación? Y bueno, no tengo que sacar los 4,6 millones de parados que hay en este país, que como se pongan a pensar cómo ganar dinero en Internet, empiezan a generar productos, ya sea audiovisuales o de otro estilo, que solventarán las necesidades de otros pares y que probablemente desintermediarán a muchas empresas de hoy en día. Entonces, ¿hay alguna iniciativa o alguna escuela, algún vínculo, algún programa para estos generadores de contenidos?
creo que tenemos que crear un modelo distinto para generar ese tipo de contenidos. O sea, el sistema con el que nosotros trabajamos para generar contenidos en el modelo pesado, grande, con el que hacemos la televisión, no funciona para este formato. Que sigue funcionando. Ana dice, sí, esto sigue funcionando ya, pero tenemos que abrir a la vez todo este proceso. Porque no lo hacemos nosotros, otra cosa que no protagonizamos nosotros, ¿no? O sea, que está protagonizando. Y creo que tenemos que experimentar ahí mucho y probablemente experimentar con la gente que lo está haciendo, que son los que nos pueden enseñar. De hecho, yo creo que también a veces pasa lo contrario, que en canales de otro tipo, de YouTube o productoras que están intentando generar contenido propio, nuevo, diferente, low cost, tal, que a veces vienen, esto lo sabemos porque trabajamos en la tele, vienen a buscar a la gente de la tele para que produzca esos contenidos de esos canales alternativos que supuestamente nuevos y anónimos. No, señores, están llamando a gente que ya ha salido por la tele y ya tiene un nombre, una cara para que genere ese contenido propio. O sea que todavía el hacer de algo anónimo y totalmente nuevo un fenómeno es complicado. Unos cuantos lo están consiguiendo, pero hay muchísimos intentándolo que no hacen nada, que no llegan a ningún sitio. No es tan fácil crear un canal en YouTube y tener millones de visionados, ¿no? Como se ha conseguido con los gamers, pero no es tan fácil, no existen todos los sectores. Sin embargo, sí que siguen tirando al final de la necesidad de que haya un gancho, un nombre, una fuerza anterior para... Bueno, es que ocurren varias cosas a la vez, ¿no? O sea, no es una sola, no es nada dividido, no somos solo internautas o solo espectadores, somos todos. Somos los mismos. Somos los mismos. Hay otro aspecto, además recuerdo la sala, pretendemos que sea lo más interactivo posible, pero os tenéis que hacer notar, es decir, que tampoco queremos un público pasivo aquí, es decir, que si no reclamáis, es decir, vamos a seguir hablando los de arriba, es decir, que por tanto, pues bueno, es decir, que al menos en algún momento, es decir, cualquier tema que queráis, bueno, aquí hay una pregunta, el micrófono, no sé si lo tenemos ocupado. Y vamos a seguir luego con... pero que si no... Bueno, ahora funciona mejor. Aquí a la derecha, un poquitín más atrás. Hola, me gustaría preguntar si en los programas tenéis a gente mirando en Twitter, en Facebook, qué es lo que comenta la gente para ir cambiando la escaleta sobre la marcha, o eso todavía no se está incorporando en los programas. A ver, yo por mi parte, a la primera mitad de lo que has dicho, sí, se está permanentemente revisando y escuchando lo que se está comentando sobre la televisión en las redes sociales. Esto es muy difícil de hacer porque no es cuestión de tener a una persona, a dos, a tres, es que las redes sociales son una inmensidad, ¿no? Entonces sí que hay equipos destinados a ello, incluso contamos con herramientas añadidas, incluso con empresas que nos dan soporte para ser capaces de rastrear y escuchar lo que se dice en miles y miles de comentarios. O sea que sí que se escucha y sí que se está al tanto. Que eso sea para cambiar la escaleta, eso ya es otra historia, ¿no? Al final, antes hablabais del poder del usuario. El usuario tiene poder para muchas cosas, pero eso no quiere decir que de sus comentarios y de sus opiniones tú vayas a hacer un cambio en tiempo real en televisión. Se escucha, se valora, pero como se ha hecho siempre, ¿no? Entre otras cosas porque muchas veces es casi una trampa, ¿no? Que si cada uno nos fiamos de nuestro timeline, de lo que leemos, pues yo creería que el otro día que estaba toda España hablando de básquet y resulta que cuando te vienen las estadísticas y has rastreado todas las redes sociales, ese día el programa Mujeres y Hombres había batido el récord de su historia en número de comentarios y si comparas, digo porque en nuestro caso, en nuestro grupo esta semana hemos tenido básquet con la selección española, fútbol con la selección española con Francia y además Mujeres y Hombres que lo emitimos a diario. Las cifras son apabullantes, o sea, de los comentarios que genera un Mujeres y Hombres frente a la selección española o frente al básquet es multiplicado por 10. O sea, hablo de miles de comentarios, ¿no? Entonces, esto lo decía ahora porque creo que a veces nos confundimos, o sea, creemos que lo que estamos viendo en nuestro entorno de la gente que nosotros seguimos en redes sociales
es que hay una revolución ahí fuera porque 10 tipos están pidiendo un cambio de escaleta, ¿no? Entonces, por todo eso, tratamos de escucharlo todo, de estar al tanto de lo que se está diciendo, pero luego hay que sopesar y hay que tomar las decisiones pues como se toman siempre, en función de la mayoría de la audiencia, no de una minoría. Yo creo que también, que tenemos la obsesión de observar las redes sociales en el directo, ¿no? En la emisión, y también hay que observarlas durante el resto de la semana, en todo el resto de horas, ¿no? Que también está la gente comentando sobre nuestras marcas y sobre nuestros contenidos, y también tenemos que estar pendientes. Creo que hay el concepto este de share social, está muy bien, y es un indicador que algo dice, no sé exactamente qué significa, pero algo significa. Pero lo que nos interesa es la opinión de los espectadores sobre nuestro producto en cualquier momento, en directo y luego también durante la semana, ¿no? Hay que tomarlo, hay que hacerlo con mucha cautela. Yo en directo, yo creo que es ciencia ficción casi el poder una escaleta del directo en función de redes sociales, pero incluso de manera, como tú dices, de oye, escuchar ruido social y una serie semanal, ¿no? Y viendo tendencia, nosotros hemos hecho alguna cosa con series y tal, y sí que se ven ciertas recomendaciones que algunas se pueden poner en práctica y otras no. Hay que tomarlo con mucha cautela, por eso que dices, es un porcentaje de gente y además de un pad, o sea, es de una red en la que se opina absolutamente todo, y a lo mejor a nosotros nos ha sucedido en una serie determinada era qué malo es este actor, cuando realmente ese actor es un gancho absoluto, clarísimo de la serie. No puedes plantear prescindir, o sea, cambiarles, que es una locura. Es lo mismo que tú comentas, ¿no? Hay que tomarlo con mucha cautela, ¿no? Yo supondría dos ejemplos sobre una serie es complicado, ¿no? Primero porque va grabado, pero dos ejemplos en los que las propias redes se convierten en contenido. Por un lado, la transmisión de la Vuelta Ciclista, en la que primero es una transmisión tranquila durante mucho tiempo, en la que permite incorporar para el que está comentándolo, le permite incorporar el contenido de las redes sociales de una forma continua, en la que al final se convierten en protagonistas, en cierto modo, de la transmisión, generando muchos guiños, porque además también es un grupo de gente que sabe mucho, que le interesa, un poco acotado, no estamos hablando de fútbol, que es donde se convierte la locura, ¿no? Entonces eso nos permite en un elemento muy diferente, es en la 2, con Alaska y Coronas, en el que las redes sociales eligieron el final del programa, en tiempo real y durante el tiempo en el que se había, ¿no? Había unos finales preparados en los que la gente durante sus conversaciones se pudieron hacer, ¿no? O sea, que se pueden hacer experimentos, en unos casos como este, en las que Coronas, porque había un elemento muy experimental en todo el proceso, pero en muchos otros casos se puede introducir como parte del contenido, teniendo ese cuidado que tú dices de no pensar que ese es el mundo en el que está ocurriendo la realidad, ¿no? Claro, en este caso es una herramienta casi muy valiosa, ¿no? El poder utilizar las redes sociales para sondear, para preguntar, para dejar decidir. En ese caso, claro que... Tenemos otra pregunta. Sí, yo quería incidir en un tema que ha planteado Pablo. Tú has hablado de la alteración del modelo publicitario. Y yo creo que ese es uno de los temas clave, y son preguntas que yo referiría a José Manuel y a Ana, sobre todo como representantes de dos grupos que protagonizan la concentración empresarial en materia de televisión en España. ¿Estáis afinando el modelo comercial para garantizar en los próximos años la rentabilidad de vuestro modelo, en el sentido de que estáis haciendo muchas inversiones para adaptaros al entorno digital, y eso requiere evidentemente unos retornos con unas herramientas publicitarias que aún están por ver el potencial que tiene? Y me parece que es la garantía de futuro, de existencia de los grandes grupos empresariales en un momento en que previsiblemente va a entrar en España distribuyendo contenido posiblemente Google, Amazon, Apple, Netflix, etcétera, etcétera. Ok. Bueno, la pregunta es si estamos afinando o intentando afinar. Por eso, antes cuando ya hemos hablado de la publicidad, yo decía que creo que es fundamental que trabajemos juntos el sector publicitario con el sector editorial para encontrar esa fórmula que de verdad permita que la rentabilidad corresponda a las inversiones que se hacen, ¿no? También creo que el modelo ahora mismo creo que no está logrado todavía, que todavía falta mucho por trabajar, y es que como la tecnología cambia tanto, esto no solo para la publicidad, sino para los contenidos también, ¿no? Antes lo he hablado con algunos de los compañeros varias veces, y es que cada año cambia todo, pero ya no cambia por años, cambia por meses. Esto ocurre igual con el modelo publicitario. Lo que defines hace 6 meses ya hoy no vale porque ha vuelto a cambiar todo, entonces digamos que estamos en una especie de investigación permanente, intentando afinar
pero yo creo que todavía queda mucho por hacer. Yo la respuesta, Yo la respuesta es prácticamente similar. Es sí, evidentemente, porque nuestro tele es una tele privada, un grupo, bueno, tele, radio, etcétera, privado, y todas las actividades se rigen por eso, por el retorno, y en el área digital online es exactamente igual, ¿no? Y medimos los recursos, inversiones, gastos, etcétera, en función de ese retorno publicitario que está produciéndose y que crece de una manera interesante, aunque todavía en un peso relativamente pequeño en comparación al de la televisión. Luego, a continuación de eso, como lo que tú dices de la tecnología, efectivamente, y en el ámbito publicitario así es, y la respuesta es sí, también se está trabajando porque conceptos como la venta programática están entrando en todos, ya en todos nuestros sistemas y en el procedimiento de venta publicitaria de las televisiones y de nuestro grupo en particular, y requiere una gran inversión. Y luego, por último, ya en el último de los pasos, yo creo que más que nosotros, que creo que estamos, o hablo de mi caso porque el resto no lo conozco, disculpa, pero en el nuestro yo creo que estamos preparados, incluso en esa necesaria coordinación entre las áreas editoriales y comerciales. Nosotros hemos avanzado, tenemos una estructura conjunta, un lab, un grupo conjunto de trabajo con el área comercial que funciona francamente bien. Pero hay un paso más, que es el del mercado, y el mercado publicitario, que es el que no controlamos, todavía tiene que desarrollarse. Es un mercado pequeño, los anunciantes supongo que algunos todavía no lo entienden bien, etcétera, etcétera, y tiene que evolucionar. Y se acompaña con otro problema clarísimo, que sería fruto de otra mesa redonda de estas, que yo creo que ya no tenemos tiempo, que es que en el ámbito de Internet las métricas para el mundo publicitario son realmente un problema. El nivel de las métricas, y yo creo que compartís aquí los colegas el mensaje, las métricas de las audiencias online en España son, creo que, francamente mejorables, ¿no?, por decirlo de forma suave. Se están abriendo muchos temas y además hay preguntas que vamos a atender, pero yo quería, a raíz de esta última pregunta, queda claro que si hace unos años, hace muy pocos años, Antena 3, Telecinco, eran las cadenas que eran la competencia una de otras, y en este momento da la sensación de que ya empiezan a ser otros nombres. Oímos hablar probablemente a Canal Plus, su competencia puede ser Netflix, o puede ser Wacky, o YouTube puede ser la competencia. Es decir, se está globalizando el mercado. Una empresa como Ericsson, de origen sueco, que está abordando en este momento pues bueno, está ofreciendo a las distintas televisiones, se está enfocando un planteamiento directamente a ese mercado global, ¿no? Parece. Sí, totalmente de acuerdo. Uno de los motivos por los que vemos la televisión como un nuevo área de crecimiento dentro de Ericsson es precisamente eso. Es decir, cada vez más la tecnología tiene que ser algo transparente, una commodity. Es decir, las empresas, si vas al mundo del operador, al mundo del Pay TV, hay muy pocos proveedores tecnológicos a nivel global para que de alguna manera se pueda competir con esas empresas que tienen ese poder, porque es verdad, quizá, yo no creo que saliese quizá YouTube de un garaje, pero YouTube hoy en día es una empresa que invierte cientos y cientos de millones de dólares en sus infraestructuras, en sus almacenamientos, en su conectividad, etcétera, etcétera. Es muy difícil que una empresa como Televisión Española, con unos presupuestos que me imagino que tendréis, o me imagino tú, muy ajustados y cada vez más con la reducción de costes, pueda competir worldwide con una empresa como Apple, como Google, como Facebook, etcétera, etcétera, porque invierten cientos de millones en tecnología. Si nos vamos al mundo del operador, AT&T, te estoy hablando de eso porque son clientes nuestros, tanto Apple como Facebook, como Google, como AT&T, como Telefónica, están invirtiendo cientos de millones en esas redes, que dentro de muy poco, estábamos hablando antes de la comida, que quizá el año que viene ya tengamos una tecnología IP para que aquí se pueda recibir en un estadio de fútbol 70.000 personas el vídeo con calidad, que se vea bien. Eso va a estar dentro de muy poquito, pero porque se están invirtiendo mucho dinero en crear esa tecnología. Esas plataformas, como decía Ana, todavía no están desarrolladas. Estamos a punto de estar a punto, pero la única manera de que empresas como vosotros se puedan competir con esos monstruos que están haciendo esas inversiones es que haya esos proveedores que con esa economía de escala, ¿vale?, porque tienen 180 países y 2.000 clientes, puedan a un precio asequible darles la misma tecnología que tiene YouTube o que tiene Apple. Pero en el caso, por ejemplo, de Yombi, ¿no? Imaginemos, es decir, Yombi puede resistir a Netflix o puede resistir si Yombi se limita a España y Netflix está distribuyendo a todo el mundo.
de saque sí, resistiremos. Lo que parece esto una proclama. ¿Resistirá John B a Netflix? Continuará. Veremos la mesa del año que viene, cómo se constituye. A ver, no, lo que pasa es que el escenario ha cambiado y lo que te aseguro es que no tendremos opción de resistir si seguimos pensando que esto es lo de siempre. Si seguimos pensando que este mercado... Hay la televisión de pago, que incómodo es trabajar contra ONO o contra Movistar. Pero se han cambiado los formatos, se ha cambiado el producto, ha cambiado el usuario, ha cambiado la tecnología, ha cambiado todo. Y ahí sí, la ventaja competitiva de Netflix es que son rápidos, son intrépidos, son sofisticados. Y o nos volvemos empresas rápidas, sofisticadas e intrépidas, o sí que no vamos a tener opción de resistir. Pero dicho esto, creo que sí vamos a resistir, porque también sabemos hacer bien las cosas y se ha demostrado. Y lo veníamos comentando, si hay algo interesante de este sector, es la capacidad de seducir que seguimos teniendo, no nosotros. Antena 3, Telecinco, Televisión Española, concitar las audiencias todos los días con estos más de 10 millones de... Bueno, es que aquí hay un saber hacer y hay un... Bueno, que va a ser complicado que sea retado, ¿no? Pero bueno, en eso está y estamos encantados de... A ver, tenemos una pregunta rápida, intrépida y sofisticada. Vale, yo os iba a preguntar en relación a lo que ha dicho al empezar la mesa redonda José María Casaus, de que bueno, en el 2020 creo que has dicho, va a haber pues muchos móviles, más líneas de teléfono móvil que habitantes. Yo lo que os iba a preguntar, viendo lo que ha pasado con la televisión analógica, desapareció y dio paso a la TDT. ¿Vosotros pensáis que en un futuro, 20, 10 años, quién sabe cuándo, la TDT desaparezca para dar paso a Internet y que las principales cadenas, A3 Media, RTV, Mediaset, y si en un futuro hay alguna más, bueno, como no, Canal Plus también, se pasen a emitir solamente, exclusivamente por Internet y la TDT ya desaparezca como tal? A ver, dejamos a Jesús, que ha trabajado 20 años en Sony, con una empresa que es de las que vende más televisores. 10, no 20, pero... O 10 años, sí, también son muchos. Yo creo que ese momento empieza en el 2020. A partir del 2020 se comentaba que la mitad del consumo de televisión será no lineal. Por ende, ya viene por IP. Y si parte de la lineal para mejorar la experiencia de usuario se ha pasado por IP, eso querrá decir que estaremos hablando de un 70, de un 80. No sé si será el 2025, el 2025, pero no anda muy lejos. Las posibilidades de mejorar los datos, mejorar la experiencia, combatir mejor contra esos over the top o grandes corporaciones que llegan de fuera, está por hibridar los productos cuanto antes mejor para ir testando y para ir mejorando la propuesta de valor tanto para la audiencia como para el anunciante, y eso sí o sí pasa por el IP. ¿Otra pregunta? Yo quería preguntar por la coyuntura actual, es decir, Movistar ha comprado Canal Plus, Vodafone ha comprado ONO, Netflix plantea que de aquí a lo mejor a 2 años intentar entrar en España. Eso plantea un nuevo movimiento tanto de operadores como de canales. Entonces, desde el punto de vista del contenido y del contenido generado para añadir o proporcionar un valor añadido, ¿se tiene pensado invertir en ficción original para la segunda pantalla como un valor añadido más que realmente pueda ser influyente en los anunciantes y así generar más industria? Sí, la contestación es sí. La producción original es un elemento cohesionador de propuestas editoriales. Y no es tanto que aciertes con una serie, con 2 o con 3 que puedas hacer al año, sino que eso te da una identidad única porque la puedes gestionar tú. Ese es el truco de la producción original, que eres tú el único que la gestionas y te permite crear un buque insignia con el que te presentes al mercado de manera diferencial. Por lo tanto, ya no solo por segundas pantallas, sino porque es el camino más eficaz para constituir identidades. Has mencionado muchísimas marcas y muchísimas cosas que van a pasar en nuestro mercado y va a haber muchas marcas sobre lo televisivo en nuestro territorio.
o buscamos elementos de identidad fuertes, sólidos, o va a ser muy difícil diferenciarse. Por lo tanto, la contestación es, sin duda alguna, sí. Esto también daría paso. Además, yo creo que ahora hay una mesa muy interesante, efectivamente, que es el futuro de la televisión. Ahora, sí, ahora continúa el tema, en realidad con otra mesa y con otros ponentes, ¿no? Estamos entrando ya en la recta final y, por tanto, ya de alguna forma con la idea de concluir algunas cosas. Es decir, antes se hablaba de la televisión, es decir, ha crecido en los últimos 50 años, pero la televisión, las primeras pruebas de televisión se hicieron en el año 26 en un hotel de Londres, es decir, que todavía le faltan años para llegar al centenario, y esa televisión siempre han ido pasando cosas, es decir, alrededor del mundo audiovisual. Yo traía hoy aquí un juguete, es decir, le he contado a algunos de los ponentes, me he pasado la noche intentando, con unas instrucciones estilo IKEA, montar esas gafas que ha diseñado Google. Es decir, son unas gafas de realidad virtual, unas gafas donde se coloca el teléfono dentro, es decir, se abre aquí, es decir, he tenido que colocar el velcro, añadir, es decir, esto lo venden por 27 euros, es decir, se está vendiendo otras cosas como Oculus por 1.500, o se están vendiendo dispositivos, ¿no? Esto con el teléfono dentro, el teléfono móvil, un sistema, un iPhone o un Android, es decir, funciona con este cartón y se puede desmontar y nos lo podemos llevar en el bolsillo. Y tenemos aquí 3D y tenemos, pues bueno, es decir, realidad virtual. ¿Por qué hago referencia a eso? Es decir, pues porque van pasando cosas y van pasando todos los días, y a veces vemos dispositivos, vemos cosas que parece que no tienen una gran trascendencia y poco a poco van dejando y van, es decir, estamos hablando de telefonía móvil, que realmente los smartphones, cuando hablamos del iPhone, tiene 8 años, es decir, 7, 8 años. Estamos hablando de dispositivos que no hace mucho tiempo que existen, ¿no? Yo os querría pedir a todos, es decir, una última ronda rápida en la que me digáis, es decir, en los próximos, es decir, hasta este 2020 que antes hablaba José María, es decir, aparte de alguna de las cosas que ha dicho él, que probablemente será la tecnología IP, la dominante, que probablemente, es decir, algunas de las ideas que han ido surgiendo, pero ¿os atrevéis a decir, es decir, cómo puede estar la televisión en el 2020? Es decir, ¿dónde? Y empezamos al revés que antes. A ver, por Jesús. Mi sensación es que casi todos los que estáis en medios actuales veréis vuestras cuotas disminuir, no desaparecer. Creo que la televisión tradicional tiene todavía una serie de décadas de recorrido, por tradicional quiero decir lineal. Vuestros propios productos en demanda o en catch-up superarán a los lineales en 5 o 7 años, pero creo que los nuevos agentes se van a llevar una gran parte del pastel de ingresos, ya sean de los anunciantes, ya sean de los pagos directos, y es ahí donde hay que poner el énfasis, en cómo generar ingresos suficientes como para que vuestro saber hacer siga teniendo sentido. Yo creo que veremos más cambios en lo que ha pasado en la televisión de aquí a 2020 que lo que hemos visto en los pasados 50 años, con lo cual me resulta difícil saber lo que es. Creo que efectivamente habrá actores completamente distintos de los que hay ahora. Espero que los broadcasters sigamos siendo actores también, y habrá que diferenciar también diferentes generaciones, porque estamos las generaciones que hemos conocido el papel, las generaciones que hemos conocido la televisión de una forma normal y hemos vivido con ello y tenemos unas referencias específicas, gente que tendremos ya en aquel entonces un tiempo mayor, y generaciones que su relación con la televisión es completamente distinta de la que la gente que tenga 8 años ahora, 5 años, con una relación completamente diferente con la televisión, y ahí probablemente el broadcaster como tradicional habrá perdido gran parte de su puesto, ¿no? Pablo. Yo lo que creo es que la foto actual de consumo de pantallas, que básicamente viene a ser 3 horas de consumo de televisión grande frente a 4 horas de consumo de pantalla en otros dispositivos, y en este segundo entorno de consumo la televisión no pinta nada, los editores de televisión no pintamos nada, creo que se va a revertir.
y que la televisión sale a la conquista del consumo de las otras pantallas y seremos mucho más relevantes, probablemente seamos más y seamos más diversos, pero seremos más relevantes y veremos cómo va decreciendo el peso de las grandes corporaciones como los Twitters, Facebooks, YouTubes y estas grandes corporaciones en beneficio de operadores locales. José Manuel. Yo, no siendo, al principio he dicho unos sabios sobre esto, yo reconociendo que no soy sabio, 2020 ni idea. Yo creo que lo que tendremos que hacer es seguir adaptándonos a lo que hemos dicho. O sea, el contenido es lo importante nuestro, la inversión en contenido de las cadenas en abierto, y además es que aquí hay diferentes modelos de negocio, porque estamos mezclando también el modelo de televisión de pago que no tiene absolutamente nada que ver. En el nuestro, en abierto, yo creo que nos tenemos que seguir adaptando a esta ecuación del contenido rey y la distribución reina, es decir, prestando atención a todo ello, siguiendo adaptándonos, que irá incrementando, obviamente, lo estamos viendo, el consumo no lineal, que irá incrementándose el consumo de la segunda pantalla, que integraremos la televisión social de mejor manera, que se sistematizará, etcétera. En eso trabajaremos todos, obviamente, y yo creo que por esa segunda vuelta de la ecuación de si esa distribución y esta adaptación es la reina, volvemos a lo primero, la primera pantalla y el gran contenido tiene que seguir siendo el rey. Si nos caracterizamos por algo, los grandes grupos es por eso, por saber y elaborar una parrilla de contenidos y una producción de contenidos importante, y creo que en la mayoría del consumo debería mantenerse ahí, en estos grandes grupos, independientemente de que se compatibilice con un consumo no lineal de otros operadores, que en nuestro caso pues puede ser YouTube o pueden ser creadores MCNs, etcétera, pero con una presencia que las televisiones en abierto tendremos que conseguir que sea menor relativamente, en una participación relativa. ¿Vale? Yo creo que tenemos un reto enorme, muy complicado, porque son tiempos complicados para la industria como la conocemos hasta hoy, ¿no? Yo creo que las bases están puestas, porque ya el consumidor se ha acostumbrado a hacer muchas cosas con el ordenador, ahora con el móvil también, cosas muy potentes, muy increíbles que no podíamos soñar hace unos años, y luego tiene una pantalla ahí que está quieta y que casi no se conecta, y esto no puede ser. Los que tienen 5 años ahora, cuando sean mayores, no pueden entender, concebir una pantalla de televisión que no se conecta y que no es interactiva, ¿no? Yo creo que tenemos que trasladar todo esto, toda esta interactividad, toda esa riqueza que hay en Internet al mundo de la televisión. No me refiero a la pantalla del televisor, sino a los contenidos de la televisión, ¿no? Tenemos que juntar todo esto de alguna forma. Yo creo que es el camino, y creo que una muy buena forma de hacerlo es justamente la segunda pantalla, ¿no? La combinación de estar viendo en familia o colectivamente una pantalla de televisor y interactuando con mi dispositivo individual, con un móvil o una tableta, haciendo la interacción a nivel individual. Yo creo que esa combinación es ganadora. Yo creo que por lo menos al 2020, solo faltan 6 años, yo creo que me puedo atrever a pronosticar esto. Bueno, nosotros yo creo que podéis estar tranquilos de la pregunta que tú hacíais antes. Yo creo que más o menos para el 2020, porque nosotros dentro del informe, lo tenéis público en la página web de Ericsson, también hay unos datos económicos que hemos hecho lógicamente internos, que no compartimos, porque esos son nuestros estudios de mercado para definir nuestra estrategia de negocio interna. Pero yo que los he visto, quiero decir, más o menos los mismos players, si como estamos diciendo sabéis, y creo que los lleváis bastante tiempo transformando y lo habéis hecho muy bien, además os conozco perfectamente, sobre todo algunos, y creo que lo vais a hacer bien, van a seguir estando, tanto los operadores de pago como las televisiones públicas, os repito, como la televisión en abierto. Aprenderéis, cometeremos errores, va a cambiar todo absolutamente mucho. Entonces, el aparato como tal, si nos referimos al aparato de televisión, efectivamente va a ser una pantalla más. Ahora, vosotros, que sabéis hacer contenido de televisión, tendréis que saber que ya no solamente existe una pantalla, sino que hay muchas más pantallas y que hay muchos más canales de distribución, bueno, más pantallas de distribución, porque repito que desde el punto de vista tecnológico sí que habrá una sinergia y una plataforma global que nos permitirá hacer toda esa distribución de una manera más eficiente y más barata. Lo que está claro es que en el Consumer Lab y el informe que se ha hecho este año, y se ha visto en los datos en España, y hablando del que decimos que en España es diferente, es que el consumo lineal, es decir, esa programación que se hace de los contenidos, no va a desaparecer. Todavía nosotros, los espectadores, damos valor a gente con mucho talento que decide justo poner ese programa porque justamente es cuando lo queremos ver, y eso va a seguir existiendo en un 50% o en lo que sea, y lo que está claro es que está creciendo. España es de los pocos países en el mundo que sigue creciendo el consumo lineal, los demás está cayendo, que sigue creciendo el consumo no lineal. Es una tendencia que a nivel worldwide casi se está igualando ya. O sea, está adelantándose a nuestra predicción del 50-50. Y ese es el entorno donde tenemos que jugar, es decir, que la televisión está
en la televisión, en la sociedad conectada, y que más o menos, si sabemos adaptarnos, vamos a seguir trabajando los mismos players, absolutamente igual. ¿Qué es lo que ocurre? Que seguimos aprendiendo y aparecen nuevos comportamientos como el que tú decías antes, es decir, pues el binge viewing, que es lo que tú decías, el atracón de pegarte una serie, era antes que no lo conocíamos. Bueno, alguno compraba lo de los DVDs, ¿no?, y se pegaba un atracón y se veía el Homeland todo un fin de semana, pero era muy ocasional. Eso ahora mismo es un fenómeno que está ocurriendo en otros países del mundo, que es el atracón, y la gente quiere, si tú le das otro nuevo servicio de televisión, que es a la carta, y le pones todas las series, pues a lo mejor dejará de ver esa serialidad porque se quiere ese fin de semana dar un atracón de televisión. Todo eso nuevo, todos esos fenómenos nuevos nos van a venir ocurriendo durante estos próximos 6 años. Y si sabemos adaptarnos, significa que la televisión está más viva que nunca, porque sabemos hacer esos contenidos que serán en modo atracón, en modo lineal o no lineal, pero que seguiremos generando. Terminamos con Ana, que la música ya nos está ahora que echando. ya lo he dicho todo. A ver, bueno, lo de que se va a consumir la televisión cada vez más por las nuevas pantallas es una evidencia. De hecho, ahora eso se ve por meses cómo sube, pues si hablamos de aquí a 6 años, la gráfica no sé dónde llegará, ¿no? Pero a mí me gustaría añadir una cosa más para saber si vamos a ser nosotros los actuales grupos de televisión o los nuevos que lleguen, los Netflix o quien venga. También va a depender de unos presupuestos. Hacer televisión, por mucho que estemos bajando, cuesta dinero. Entonces, al final, le paso la pelota también a los ingresos. Vamos a tener unos ingresos en condiciones de aquí al 2020 como para seguir produciendo televisión, o la inversión la va a hacer solo Netflix, comprando series. O sea, que al final quien sea capaz de generar ingresos será capaz de seguir haciendo televisión, sea en el formato que sea y en la pantalla que sea. Y perdona, una última cosa más que ha dicho antes José Manuel, y quien además sea capaz de medir las audiencias en condiciones, tanto las de la tele sumadas a las de Internet, como las de Internet en sí mismas, que es todavía un sector muy maduro. Yo me ratifico en antes, es decir, yo creo que son sabios las personas que tenemos aquí, porque además, como ha quedado todo grabado, les emplazamos al 2020 a que vamos a escucharlo y vamos a ver qué es lo que se ha cumplido, y por tanto esperamos de la hospitalidad de Vitoria para poder repetir ese encuentro. Muchas gracias a todos los ponentes, muchas gracias al público.